Bien, en esta hora le saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien por la gracia de Dios estamos ubicados en la carrera 32, número 3417 del barrio Colombia, a la cual después de esta cuarentena queda usted cordialmente invitado. Saludo de una manera especial a todos los hermanos y amigos, miembros probantes, simpatizantes, miembros en plena comunión, que se han estado congregando y se congregarán con la ayuda del Señor más adelante en la iglesia del barrio Colombia del Movimiento Misión Mundial, contiguo al restaurante Camagüey, diagonal a la escuela Gregorio Hernández. Así que estamos agradecidos con Dios, estamos contentos con el Señor, porque nuestro Dios ha sido fiel, nuestro Dios ha sido de una manera especial bien misericordioso, y yo estoy seguro que el Señor también con muchos de ustedes han visto la mano del Señor. En esta hora, con la ayuda de Dios, quiero meditar bajo el tema que lo hemos titulado Jesús ayuda a un centurión. Y si el Señor ayudó a este hombre que era militar, que era una persona, digamos, oficial del ejército romano, que comandaba alrededor de 100 soldados o más. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 23 dice que llamó el gobernador a 2 centuriones y les puso al frente con 200 soldados, pero también le puso gente con lanza, gente de pie, y también les puso gente, digamos, con caballos y con carros, de tal manera que un centurión podía gobernar mínimo o mandar mínimo 100 soldados y algo más. En el Nuevo Testamento se mencionan 2 nombres de centuriones: Cornelio, de la guarnición en Cesarea, en el cual Dios tuvo misericordia y lo llenó de su Santo Espíritu. Lo mismo que había otro centurión llamado Julio, que condujo a Pablo hasta Roma junto con otros presos, tratándolos benévolamente. Además de Cornelio, 2 centuriones manifestaron su fe, uno en Capernaum y otro cerca a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, según este tema, aún los militares también pueden creer en el Señor Jesucristo. Hay gente que dice que realmente un militar es muy difícil que se convierta al Señor, pero según la Biblia, muchos soldados y aún centuriones creían en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice la Sagrada Escritura en este pasaje de los Evangelios, que dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire las cualidades de esta persona, de este siervo, de alguien que le colaboraba al centurión. Podríamos decir que era un esclavo. Estaba postrado en casa, estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Es una condición muy paupérrima, lastimera. Quizás, como la mayoría de nosotros estamos confinados en estos días por la cuarentena, quizás también hayan algunos o existan algunos que estén postrados espiritualmente o postrados materialmente, económicamente, porque no pueden trabajar, paralítico porque no pueden salir a laborar, no pueden hacer nada, y gravemente atormentado. A veces atormentados por las deudas, atormentados por los compromisos, atormentados porque no saben qué hacer, qué depara el día de mañana. Entonces, esto es muy actual para nosotros. Jesús le dijo al centurión: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y ve. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Oiga esa fe. Él sabía que él tenía autoridad militar.
De tal manera que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ni aun en medio del pueblo de Dios, aun en medio de los escogidos, no había gente que creyese lo suficiente como lo hacía este gentil, este hombre pagano, este hombre extranjero, este soldado y este centurión romano. Y os digo, dijo el Señor, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mire y note y observe y escuche lo que el Señor dijo. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Este hombre no era judío, no era ni tampoco miembro del Sanedrín, ni era de los ancianos de Israel, mucho menos era del concilio, tampoco era saduceo, ni era fariseo. Sin embargo, este hombre creyó en el Señor. Qué bueno que usted y yo también, siendo la mayoría quizás de aquí del occidente del planeta Tierra, por ejemplo somos latinos, también podamos creer en el Señor Jesucristo. Y estoy seguro que si creemos, también será hecho lo que le pidamos a nuestro Dios. Y su criado, dice la Biblia, fue sanado en aquella misma hora. Pero este pasaje se amplía un poco más en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, del 1 en adelante. Después que hubo terminado, dice la Escritura, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí añade varios detalles. No solamente estaba paralítico, no solamente estaba postrado, atormentado, sino que este siervo, este esclavo, era amado, era querido por el centurión. O sea que podemos ver sentimientos nobles en este centurión hacia su esclavo, que esto no es común verlo. La mayoría que tienen esclavos o siervos son déspotas, son crueles, se enseñorean de ellos. En aquella época un amo podía aún hasta quitarle la vida al siervo y no había fiscalía, no había procuraduría, no había derechos humanos, no había defensoría del pueblo que los pudiera defender. En esa época el amo tenía todos los derechos sobre el esclavo. El esclavo lo único que tenía era deberes, obligaciones para con el amo, pero realmente no gozaba de derechos. Y este esclavo estaba enfermo, la Biblia añade, y a punto de morir, allí en casa. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Este es otro detalle del centurión. Él amaba no solamente al esclavo, sino que amaba a la nación judía. Es decir, que tenía inclinación en su corazón hacia el pueblo hebreo, que esto no era normal, y mucho menos porque la mayoría de romanos eran los verdugos, habían subyugado prácticamente al pueblo de Dios. Y sin embargo este hombre valoraba, apreciaba a los judíos. Nosotros también tenemos que orar por la paz de Jerusalén, porque la salvación, dijo Cristo, viene de los judíos. Entonces los mismos judíos, los ancianos de aquella época, le dijeron al Señor: es digno de que le hagas esta misericordia de sanar a su esclavo, porque él ama a nuestra nación. De tal manera que el Señor dice que atendió el llamado de estos ancianos. Los ancianos añadieron: y nos edificó una sinagoga. O sea que este centurión tenía recursos económicos, tenía poder político, poder militar, y también tenía influencias, quizás con el gobernador o con el mismo César, el emperador de Roma. De tal manera que este hombre
aquel dinero, aquellos bienes, bien podía haberse construido una mansión para él y el esclavo y su familia, pero no lo hizo. Este hombre edificó una sinagoga. Mire que era un hombre prácticamente gentil, apartado de los pactos y ajenos a la voluntad de Dios. Sin embargo, hacía obras loables. Amado hermano y amigo, ¿qué obra loable usted hace por el Señor y para su honra y para su gloria? ¿Qué obra muestra? El apóstol Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque es que la fe sin obras es muerta. Este hombre había edificado una sinagoga y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba muy lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente dice, no me tuve por digno de salir a venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo haces. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oiga, y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí en esta hora, que depositemos nuestra fe en el Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amados, el centurión, por definición, comandaba 100 hombres del ejército romano. En el Nuevo Testamento se mencionan varios centuriones que creían en el Señor. Por el hecho de cargar un uniforme, una espada, quizás calzado en los pies, ceñir los lomos y tener una coraza y un yelmo y tener un escudo para defenderse, no le impedía tener fe en el Señor Jesucristo. Quizás usted que me escucha también ha sido militar o tiene nexos con familiares militares. Pues la palabra de Dios habla que estas personas también se convertían al Señor Jesucristo. De la manera que aquel leproso, en los versículos anteriores de este capítulo 7 de Lucas, sencillamente Jesús hizo que este hombre viera su necesidad, que confiara en él, que pusiera lo mejor de sí. Jesús prometió ir de inmediato a la casa de aquel centurión, salvar al siervo, sanarlo, levantarlo, quitarle esa enfermedad, quitarle ese peligro de muerte en que estaba. Jesucristo tenía la certeza de que para él no hay nada imposible. Sin embargo, vemos que este hombre se consideraba indigno de venir al Señor. También él sabía que un judío fácilmente no entraría a posar en una casa gentil, porque realmente para un judío era abominable de entrar a una habitación de un hombre gentil. Quizás eso lo tenía el centurión en la mente, en el corazón, y por eso él dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Quizá este centurión quería evitarle problemas religiosos con los sacerdotes y también con los que enseñaban la ley en las sinagogas y en el templo judío. Entonces el Señor no quería causarle ningún malestar, pero también este hombre internamente sabía que Jesucristo había venido del cielo, que Él era el Mesías, que Él era el ungido y Él tenía autoridad. Entonces él quizás se puso a comparar: yo soy soldado romano y soy centurión. Yo le digo a un soldado: ve y va, venga y viene. Yo creo que el Señor también tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las dolencias, sobre las enfermedades, sobre los problemas. Así que Él no necesita venir, solamente que dé la palabra de autoridad, de poder. Y yo estoy seguro que mi criado,
mi siervo me sanará. Si este hombre estaba tan seguro, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra escrita de parte de nuestro Dios? Este hombre lo único que esperaba era que de la boca, del aliento del Señor Jesucristo saliera esa palabra eterna. Él la creería y la vería realmente realizarse ante sus ojos. Hoy más que nunca, usted y yo también debemos confesar y creer en el poder de la palabra de Dios. No podemos dudar. El Señor en 2 ocasiones se maravilló de gentiles que habían creído en Él. Uno, una mujer sirofenicia, una mujer griega de nacionalidad, una mujer que vivía por Tiro y por Sidón, que ella tenía una hija endemoniada. Y el Señor dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue liberada de aquel demonio. Y ahora este hombre, también gentil, que no era hebreo, no era judío, el Señor dijo: de cierto digo que en Israel he hallado tanta fe. Es que a veces los de afuera tienen más fe que los de adentro. Usted y yo, amado hermano, que decimos creer en Cristo, en este momento tenemos que demostrar verdaderamente que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios suficiente para esta situación, en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de otro centurión, aparte de este hombre que tenía a su esclavo enfermo. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Oiga lo que dijo el centurión al pie de la cruz de Jesús: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Y usted verdaderamente qué opina del Señor Jesucristo? Hemos pasado ya la Semana Santa, muchos vieron el mártir del Calvario, la pasión de Cristo, los 10 mandamientos, el Éxodo y muchos documentales más. Pero esto que ha producido en tu mente, en tu corazón, hay gente que es, digamos, bendecida por esta información, pero lo importante es que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted podrá ser parte de la familia del reino de Dios. Podrá ser un hijo, una hija de Dios. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. También en el mismo relato, pero en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar que había esperado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea que vio al Señor Jesucristo y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Él creyó, él depositó la fe en el Salvador. Qué bueno que usted también en esta hora deposite su fe, esa fe incólume, invariable, esa fe firme, férrea, en la roca inconmovible de los siglos, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Oiga, un romano, un invasor, alguien que se había apoderado de toda la tierra de Palestina, ahora ante la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, da gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. Qué bueno que usted y yo también podamos confiar en nuestro Dios. La Biblia habla de varios centuriones y da su nombre propio.
como identificándolos para que vea que esto es una realidad. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Aquí da el nombre de este personaje y da varias cualidades de él. Piadoso. Es difícil encontrar un militar así, pero este lo era. Temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, su mujer y sus hijos también eran piadosos como él. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea que era un hombre generoso, era un hombre dadivoso y oraba a Dios siempre. O sea que era un hombre piadoso, era un hombre que tenía devoción a Dios. Note que él no se inclinaba ante ninguna imagen, no prendía veladoras, no se inclinaba ante un escapulario, un crucifijo o una camándula, nada de eso. Este hombre lo que hacía era orar. Orar es hablar con Dios. Dios no es una imagen, Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. El Padre busca a tales adoradores para que le adoremos. Y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde entraba él, y le decía: Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizado. Pocas veces vemos a un militar atemorizado, pero este hombre, ante la presencia, aunque era un centurión y gobernaba 100 soldados, ahora lo vemos temeroso por el poder de Dios. Es que eso es lo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios hace temblar aún al militar más fuerte, aún aquellas personas que manejan armas, que tienen un uniforme para el servicio, para la defensa del Estado. Este hombre se llenó de miedo y dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. O sea que era un hombre que oraba. Si este militar oraba, ¿cuánto más usted y yo, amado hermano, hermana, amigo, amiga? Hay que clamar. El Señor dijo: orad sin cesar. Usted ve que es necesario clamar en tanto que el día dura. Inmediatamente el ángel le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Inmediatamente vemos que el ángel que hablaba con Cornelio se apartó, y Cornelio llamó a 2 de sus criados. Él tenía criados, tenía también esclavos, tenía también soldados, y también dice que mandó un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y cuando se encontraron con Simón allí lo mandaron llamar. Pero me llama la atención que mientras tanto Dios estaba tratando allí con Simón Pedro. Él vio un telón que se levantaba con toda clase de animales y oyó una voz celestial que le decía: Pedro, levántate y mata y come. Volvió otra vez la voz por segunda vez, y entonces él dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo desde el cielo con voz tronante, pero con autoridad, le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A quién se refería? Precisamente a Cornelio, a su casa, a los gentiles, que Dios los había limpiado. Jesucristo había pagado un precio muy alto de sangre en la cruz del Calvario. Ahora dice en Primera de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. También dice que la sangre de Cristo es poderosa, la sangre de Cristo es suficiente para quitar nuestras manchas y tener unas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, agradables delante de nuestro Dios. Esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando el Espíritu Santo le habló a Pedro que no tuviera temor de ir con aquellos 3 hombres que Cornelio había enviado desde Cesarea, inmediatamente él llegó a aquel lugar. Y me llama la atención que Cornelio
como soldado, como militar, había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Oiga, este hombre tenía una cualidad que usted y yo debemos tener, y es que él deseaba que no solamente él quería ser salvo, sino que involucró a su mujer, a sus esclavos, a los militares, a los más allegados, a su familia, a su parentela, a los suyos. Qué bueno que usted y yo también tengamos este mismo sentir de no solamente ser salvos nosotros, sino también nuestra familia. Así que él los reunió, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Aquí veo un acto de mucha humildad en este hombre. Siendo un militar, no era arrogante, no era orgulloso, no era prepotente, no tenía abuso de autoridad. Al contrario, era un hombre piadoso que oraba, que daba limosnas, generoso, de buen testimonio, y ahora se postra ante el apóstol Pedro. O sea, eso es un acto de devoción. Mas Pedro le levantó diciendo, levantó a aquel militar, aquel centurión, y le dijo: levántate, pues yo también soy hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. O sea que aquí el apóstol Pedro interpreta aquella visión del lienzo con toda clase de animales inmundos y que fue recogido 3 veces. Se refería precisamente a los gentiles, alabado sea Dios. Y Cornelio le dijo a Simón Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Era un hombre que podía ver ángeles, que podía ver a los seres espirituales con vestiduras resplandecientes. Y era un gentil, era un centurión, era un militar romano. Hay gente creyente, cristiana, que llevan muchos años en el evangelio y nunca han visto un ángel. Este hombre lo vio, y no solamente lo vio, sintió de cerca aquel personaje celestial, y también aquel ángel le habló y él pudo escuchar las directrices y las obedeció. Y me llama la atención que el apóstol Pedro comienza a hablar de Jesús de Nazaret, cómo este anduvo haciendo bienes, cómo fue martirizado, cómo entregó su vida, pero no la entregó por malhechor, sino que la entregó por el pecado de todos nosotros. Mientras él predicaba, dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, oiga, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tremendo eso. Cómo Dios tiene misericordia de los gentiles y aún los hace partícipes de la naturaleza divina. Cómo también los bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Cuánto más usted, amigo, hermano, el bautizador se llama Jesucristo. Juan el Bautista, señalando a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Así que usted también puede ser bautizado, bautizada con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted, siendo padre de familia, le da pan, si su hijo le pide, digamos, le pide de comer, usted nunca, por más malo que sea, si su hijo le pide alimento, usted nunca le va a dar una serpiente. Si su hijo tiene hambre y le pide algo de comer, usted nunca le va a dar un escorpión. Y el Señor dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pídalo, que Dios se lo puede dar. La Biblia dice que en cierta ocasión, en el tiempo del apóstol Pablo, también se manifestaron otros centuriones. Dice en Hechos de los Apóstoles: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces vemos otro centurión que tuvo ya no un encuentro con Pedro ni con el Señor Jesucristo, sino con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso. También dice Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y entonces él, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Vemos que en la vida del apóstol Pablo varios centuriones pasaron por su ministerio, los cuales fueron testigos del poder de Dios. También dice en Hechos: y mandó al centurión que custodiase a Pablo, para que se le custodiase y se le diera también alguna libertad, y que no impidiese ninguno de los suyos servirle o venir a él. Cuando Pablo es enviado a Roma, también tiene encuentro con otro centurión y aparece el nombre de él. Dice la Biblia que cuando sucedió y se decidió que habían de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Pero el centurión daba más crédito al piloto que al patrón de la nave, que lo que Pablo decía. También dice que estos soldados acordaron mandar a los presos, dentro de ellos el apóstol Pablo, y que ninguno se fugase nadando, pero el centurión queriendo salvar a Pablo. Esto está en Hechos de los Apóstoles, donde dice que un centurión allí en esa nave donde iban quiso salvar a Pablo. Esto nos da a entender que realmente hubieron algunos hombres que realmente se encontraron personalmente con Cristo, abrazaron la fe de Jesucristo. Ellos realmente se humillaron ante el Señor. Cuando el apóstol Pablo fue llevado prisionero a Roma, dice que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Sabemos que todo no está escrito en la Biblia, pero el apóstol Pablo tuvo contacto directo con centuriones y con soldados que seguramente se convirtieron al evangelio, que seguramente abrieron las puertas de su corazón para que Jesucristo entrara por la fe y salvara sus almas. Hoy también hay un llamado, así usted no sea militar, pero usted quizás necesita de Cristo, usted necesita arrepentirse, necesita el plan de salvación, necesita nacer de nuevo, necesita paz, consuelo, necesita protección, necesita provisión, y todo esto Cristo lo ofrece y lo da gratuitamente. ¿Por qué no abrir la puerta de nuestro corazón y recibir por la fe a Jesucristo? Dios quiere que usted en esta hora se arrepienta, le pida perdón, se reconcilie, permite que la sangre de Cristo le limpie todos sus pecados. El apóstol Juan dice: porque de tal manera Dios te ha amado a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que si usted cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reargüidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué bueno que usted en esta hora pueda recibir a Cristo como su Salvador. Y yo quiero preguntarle a usted, amigo, amiga, hermano y hermana, ¿dónde está Dios para usted en este momento? Hay gente que dice que Dios está en todas partes, y es correcto. ¿Dónde está Dios? Otros dicen que está en el cielo, y es correcto. Otros dicen que está en este lugar, y es correcto. Pero en Apocalipsis 3:20 dice Dios: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué bueno que usted abra la puerta de su corazón, se arrepienta, le pida perdón a Dios, acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, y salvo serás.
Allí donde tú estás, repite conmigo esta oración para que usted sea una nueva criatura. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra que me ha dado a entender cómo este centurión no se enorgulleció, no se vanaglorió por ser militar y por manejar gente, por tener autoridad sobre otro y poderlos mandar, sino que este hombre también se humilló ante el Señor, se humilló ante Dios, reconoció a Cristo, reconoció que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es justo. Yo también reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te pido perdón. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Salva mi alma. Perdona mis pecados. Perdóname, Dios mío. Ayúdame a hacer siempre tu voluntad. Porque tuyo es el poder y la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, también te pido por aquellas personas que tienen peticiones, cualquiera que sea, de índole económico, material, espiritual, social, familiar, eclesial, de cualquier índole. Oh Dios, sana a los enfermos, por favor, liberta a los cautivos, rompe cadenas, liberta a aquellos que están oprimidos por las tinieblas, por la tristeza, por el dolor, por la angustia, por la desesperación. Te ruego que les des paz, que les des tranquilidad. Cambia las tinieblas en luz. Cambia, Dios mío, la tristeza en gozo. Produce, oh Dios, óleo de alegría más que nuestros compañeros, nuestros corazones. Y permítenos hacer siempre tu voluntad. Porque tuyo, Señor bueno, es el poder y la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos y amigos, recuerde que Cristo viene pronto. Y usted y yo debemos seguir orando, así sea en nuestros hogares, en nuestras casas, seguir clamando. Si usted puede ayunar, hágalo allí en su hogar, con su familia. Métase en oración y ayuno, clame al Dios del cielo, y yo estoy seguro que Dios nos puede escuchar. Bien, en esta hora estuvo con usted su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Amén.